Yo, que trabajé muchísimos años, papás y niños, mi especialidad además es trabajar. ¿No? He hecho muchas, pensaba siempre porque para ser papá primero tienes que estar bien, estar tranquilo, estar bien contigo mismo. Después, si estás bien contigo mismo, encuentras una pareja, ¿sabes? Con quien quieres ser todavía más. Y después, si estás feliz en esa pareja, puedes decidir si quieres compartir y dar continuidad a ese bienestar con alguien que va a continuarte no los bienes materiales, continuar tus sueños, continuar tu felicidad, continuar continuar placer de vivir, continuar lo que eres. Los niños no reciben, no son lo que los papás les dicen que sean, no son lo que los papás son. Exactamente. Lo que los papás tienen adentro, de la mamá, del papá, de la abuela, del tío, del primo, que tener buenos momentos. Claro. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy hoy sorprendida porque de verdad tuve 3 invitados espectaculares. Desde Santiago de Chile, una mexicana y bueno, y ahora alguien muy especial que viene desde Portugal, pero que ya está aquí en México, que eso me da muchísimo gusto porque se necesita gente así. Y bueno, para mí de veras es un honor anunciar que está aquí conmigo Nuno Colaco. Así que bienvenido, Nuno. Muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto hablar contigo, platicar contigo y estar aquí platicando de lo que sea que la gente necesite escuchar y que yo pueda aportar algo de importante para eso. No, siempre disponible. Claro, pues muchísimo. Yo quiero que me platiques, Nuno, porque la gente vio el otro podcast que estábamos hablando de que venía el Festival del Amor, en donde tuve el honor de estar ahí con ustedes participando en una conferencia, pero platícame todo lo que se vivió en este festival y cómo lo viviste tú. Yo lo viví de esta vez en un punto de vista más de coordinación, de dirigir, ¿sabes? Y ha sido otra experiencia porque he tenido muchas ahí en Portugal, pero hacerlo aquí en México, hacerlo aquí en Guadalajara, en Zapopan, ha sido una experiencia muy buena porque primero me acercó a la gente, a los conferencistas, saber lo que dicen, saber lo que piensan, cómo lo hacen, cómo lo comunican, y está todo un día de conferencias de mañana a la noche, ¿sabes? Escuchando y estando atento no solamente a la forma, pero principalmente al contenido. Me acercó mucho de lo que hacen las personas aquí por el desarrollo humano y por la humanidad, por el humanismo para las personas. Y ha sido muy lindo porque, primero, porque la organización, la manera de organizar en México es muy buena, ¿sabes? La gente no dice, perdón, no dicen que no, ¿sabes? Uh-huh. En Portugal todo es un problema. Aquí no. Aquí te facilitan las cosas fluyen. Y es muy lindo porque todo se pasó como debería haber pasado, con algunos detallitos, por supuesto, pero muy bien. Y los conferencistas y las personas que han ido a escuchar, muy participativas, muy involucradas y muy interesadas en el problema del humano, en el problema de cómo desarrollar mis aptitudes y todo eso, y alrededor del amor, por supuesto. Y entonces ha sido una experiencia impresionante de humanismo, de humanidad, de contacto con compañeros y con gente, contigo, con gente que sabe lo que quiere y sabe a lo que viene, y que son muy informados y que todo lo que dicen está muy bien sustentado, muy bien soportado por la ciencia. No es hablar por hablar. Es hablar con conocimiento y hablar con la certeza de que se sabe lo que se está diciendo. Con el público ha sido impresionante porque ha habido esa mezcla de cultura con ciencia y, los papás y las mamás que iban con sus niños a escucharlos, o a sus nietos o a sus sobrinos, se quedaban
para escuchar las conferencias, ¿sabes? Y yo creo que esa mezcla de cultura con ciencia es muy buena, porque la gente que va por la cultura se queda para la ciencia y la gente que va por la ciencia se queda para la cultura. Y eso es crecimiento personal, eso es desarrollo individual. Y ha sido una experiencia muy linda, muy impresionante, que me dio mucho gusto compartir con todos los conferencistas, en que yo decía que tu conferencia ha sido impresionante, que me quedé muy emocionado, muy derramado, porque eso es buscar sanar con lo que sea, con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo, con la cultura, pero que la gente no se pierda ese sentido. Y déjeme añadir que el otro podcast ha sido un éxito en Portugal. ¿Cómo ¿Sabes? crees? La cantidad de gente que lo vio y que en Facebook, en Instagram y en YouTube, que me han dado las felicitaciones por el tema, por hablar de amor, por hablar de felicidad y por hablar con alguien que entiende tanto de humanismo y de humanidad. Y entonces la gente estaba muy derramada, muy emocionada por escucharme ahí. Entonces tu podcast ya llega ahí, al otro lado del charco. ¡Qué bueno! Claro, Sí. de eso se trata. Y se trata porque, mira, de veras, no lo digo de corazón, esta manera en cómo la parte humana es lo más hermoso que tenemos, esta parte de sensibilidad en donde nos podemos conectar, que tú dices, sí, la gente debe estar informada, sí, porque cuando tú das algo, pues tienes que dar esta parte de un sustento científico, clínico, y depende de lo que estés hablando. Pero lo más importante que creo está en esta conexión que tú puedas tener con las personas. Y yo que estuve del otro lado, te hago la retroalimentación, ¿no? Esta manera de dirigir, esta manera de empatizar con nosotros, en el caso mío, pues este acercamiento en donde haces esta presentación, donde te sientes relajado desde el momento en que tú llegas, ¿no? Entonces, eso te da la confianza de que estás en un lugar seguro. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando tú sabes que estás en un lugar seguro, creo que las cosas fluyen. Y cuando las cosas las haces de veras porque amas tu trabajo. Y yo te aseguro que esas horas que tú tuviste ahí, que fueron maratónicas, se te pasaron rápidos porque hiciste algo que te gusta, ¿no? Y también me encantó, Nuno, platicarnos esta combinación que hicieron, porque obviamente pues estaba enfocado en los niños y en los adolescentes o en la infancia, pero escuchar a estos niños que estaban tocando piano, un niño chiquitito, el otro la batería, esta manera en que pudieron conectar, porque son pláticas que dan los adultos y después entran los niños. ¿Cómo hicieron esta magia? A ver, platícame. Yo, en el momento que Daniel Friedman me invitó a dirigir la ciencia, esta parte más científica, más de conferencias, yo te decía que yo jamás me gusta recibir algo que no doy, algo que no me gustaría también recibir de la misma manera. Y yo veo la ciencia como algo que tiene que acercarse de las personas, y de los niños y de las niñas, de las personas, y hablar a la gente tiene que tener esa conexión. Y también para los niños, porque el festival era para los niños y sobre los niños y las niñas, y para los niños y para las niñas. Y entonces los adultos hablando sobre niños, y entonces pensé y propuse a Daniela que los niños hablen de ellos, pero los niños, su forma de expresión no es privilegiadamente la palabra, claro. ¿Sabes? Hay otras formas de expresión de su niñez y de su manera de vivir su niñez, y entonces qué mejor que la arte, que es la mejor forma de expresión del alma que existe. Entonces fuimos a buscar, con la ayuda de Ada, fuimos a buscar niños que podrían expresarse de una manera extraordinaria, ¿sabes? Que podrían hacerlo de una manera y tener la oportunidad de llegar junto a los adultos y decir, esto es mi niñez, esto es como vivo yo,
mi infancia. Entonces fuimos a buscar por la mañana un niño que canta mariachi, que canta pop y que canta folclore mexicano y que impresionante. Que cantó muy bien, muy lindo y que estuvo muy involucrado. Después fueron sus hermanas a cantar. Arturo, su nombre me estaba intentando recordar, Arturo, un niño impresionante que llevó sus hermanas, su papá y su mamá estaban involucrados y hasta participaron después en las conferencias, en esta involucración de la ciencia con la cultura. Después de la parte de la tarde llegó ese niño a tocar batería, un niño tocando piano y después los mariachis infantiles y juveniles de Zapopan, que eran como 30, 40 niños cantando, porque los mariachis son patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces tienen estas escuelas y estos colegios donde se aprende tocar y cantar mariachi. Entonces es impresionante porque llegaron los papás y las mamás en la conferencia de Bauti, entonces ahí y no querían que terminara, y yo con el tiempo contado que teníamos que terminar en tiempo, porque soy muy minucioso en eso de los tiempos, y entonces y después me dicen, pero no podemos cantar solamente 2 o 3 músicas, primero porque los papás no quieren que Bauti se calle, ¿sabes? Y entonces yo siendo así a Bauti para que se callara y la gente dice, no, queremos escucharlo. Y después que no podían cantar solamente 2 o 3 músicas, entonces nos quedamos ahí 45 minutos cantando y Bauti asistiendo y la gente muy involucrada en esta cosa de que celebrar la ciencia y que la ciencia también celebre la cultura. Entonces esta magia, como has dicho tú, la pensamos para que las conferencias no tengan que ser una cosa muy ruda, muy seca, ¿sabes? Que puedan tener contenido, que puedan ser tranquilas y que puedan ser aconsejadoras, así, calientes, ¿sabes? Así buenas. Y que los conferencistas se hayan sentido bien con los regalos, con los globos, con las cosas que queríamos aportar a la ciencia, para que la ciencia sea una cosa más cercana. Tenemos un problema del siglo XXI, que es este alejamiento de la ciencia. La ciencia se queda hermética, se queda en una plática que hay muy pocos que entiendan. ¿Sabes? Si vas a las revistas científicas, tienes mucha dificultad tú que eres científico tienes dificultad a comprender lo que están escribiendo, entonces esa información no llega a las personas. Hay que desmistificar la ciencia, hay que acercarla de las personas y hay que acercarla de una manera tranquila, ¿sabes? Aconsegadora, divertida hasta, ¿sabes? Y que se entienda. Y tú lo haces muy bien. Este podcast sirve para esto, para que la gente entienda que cuando se hace ciencia no tiene que ser aburrido, pero sí. Así es, no, al revés. Y los niños fueron a aportar eso, fueron a aportar un niño de 5 años que tocaba batería impresionante, un niño que tocaba piano con 6 años, creo, también impresionante, y ellos antes de llegar su turno, ahí se sentaban escuchando. A ver, y eso en Guadalajara y en Zapopan yo creo que hace un trabajo impresionante. Yo cuando llegué aquí a Guadalajara y voy mucho a la Filarmónica de Jalisco, ¿sabes? Y una cosa que me impresiona, y a Conjunto Santander, a eventos musicales, y una cosa que me impresionaba era que los niños ahí estaban con sus papás y tranquilitos, escuchando. Eso es la cultura de un pueblo. Cuando permites, cuando expones tus niños a lo que son las expresiones máximas, ¿sabes? De la personalidad, del humanismo y de la humanidad, ¿sabes? Y eso es muy lindo. Si vas un día, date cuenta, mira, yo he hecho la estadística y llegué a los 40% de niños con menos de 16 años. Bueno, así, por alto, ¿sabes? Es muchísimo. Cuando dices, los niños se incomodan, los niños perturban, los niños estaban lindos, maravillosos ahí, escuchando. ¿Sabes? Fíjate que tienes toda la razón. A mí me impresionó, porque obviamente después de mi conferencia estaba el niño que iba a tocar el piano, ¿no?
Yo cuando vi dije, ok, ¿aguantará un niño una conferencia de 40 minutos? Y me sorprendí de verdad, porque lo estuve observando a él y a otros niñitos que estaban ahí, sentados, escuchando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que aparte tú tienes que hacer esta conexión, aunque tú estés hablando de temas fuertes, ¿sí? Que pueden sacudir a mucha gente, pero que también puedes llegar a esas almas chiquititas a que empiecen a tomar conciencia de muchas cosas. Y siempre hemos pensado y tenemos esa creencia que está mal, ¿sí? Que los niños, como si los niños no pensaran, como si los niños no pusieran atención a algo que realmente vale la pena. Y entonces, de alguna manera, la sociedad empieza a descalificar a estos niños. Claro, cuando realmente, si los integras, como es lo que hicieron, integrarlos dentro de un mundo de adultos en donde se le está dando toda la atención y toda la importancia porque ellos eran los artistas de ahí. Entonces, ¿quiénes teníamos que volver a ser niños? Pues nosotros. Sí. Por eso los globos, por eso los regalitos, por eso el ambiente. Yo he hablado con Daniela que me gustaría músicas de niños que estuvieran ahí esos personajes impresionantes para que tu niñez vuelva. Claro. No es volver a ser niño, es no olvidar tu niñez, que es una de las cosas más importantes. A ese propósito de la atención y de que los niños tienen siempre alguna cosa que aprender. Había un maestro mío que decía que un niño de 2 años sabe todo de la vida, ¿sabes? Todo el gesto es descubrir, confirmar, descubrir y confirmar. Y tiene una manera muy interesante porque el mundo de los adultos, el mundo en general es muy complejo para nosotros y para los niños que los están descubriendo. Entonces ellos hacen una cosa impresionante que es jugar, ¿sabes?, a la realidad. Juegan, ¿cómo se dice? Juguetear, ¿sabes? Toman sus juguetes, toman sus muñecos, toman sus legos, toman sus cosas y tienen preguntas en su cabeza y van a jugarlas. Porque el cielo está porque el sol está en el cielo, porque los niños se hacen grandes, porque los coches marchan, porque desde los 1 año y medio, 2 años empiezan las preguntas más importantes. Entonces se van ahí a un rincón haciendo sus juguetes. Se ves niños de 1 año y medio, 2 años, hay mucho ruido por todo el sitio, pero están hablando consigo mismos. Solamente después de los 2 años empieza la verdadera interacción. Entonces, se ponen ahí en ese momento de reflexión que es inconsciente, automática, no lo hacen a propósito. Se les pregunta, están jugueteando, están jugando, no están haciendo. Pero están masticando, ¿se dice?, la realidad, para que la realidad se haga más clara en sus cabezas, para cómo hacen las mamás pajaritas con los pajaritos chiquitos, que comen la comida y después se la dan. Ellos lo están haciendo con sus preguntas. Y cuando lo saben, la respuesta no lo encuentran, ahí llegan junto al adulto y le preguntan, ¿por qué esto? Porque el sol está ahí. Porque los niños crecen. Y tú le das la respuesta. Si la respuesta es suficiente, siguen adelante. Si no es suficiente, si dices, ¿qué niño? Calla, no tienes nada que ver, vuelven otra vez. El encanto de las historias tradicionales, las historias que se contan a los niños, que se contaban cuando no había tele, de abuelos a papás, de papás a nietos, ¿sabes? Tienen una misión, tienen una moral que quiere ser transmitida sobre el mundo, sobre la vida. Entonces, cuando descubren una historia, los niños la piden que repitas y que repitas y que repitas porque están masticando, están intentando deglutir esa realidad. Y por eso la realidad es demasiado compleja y ellos no tienen el material para conseguir esas respuestas. Y entonces tienen pesadillas, entonces hacen pipí en la cama, entonces tienen comportamientos malos en colegio.
O por veces no tiene el imaginario suficiente, no tiene el material para conseguir buscar esas respuestas. Pero cuando tienes un niño jugando en algún sitio, jamás pienses que no te está escuchando. Jamás. Que jamás pienses que no está aprendiendo algo, siempre están aprendiendo algo. Entonces, cuanto más calladitos, más están procesando, más están intentando ponerlo ahí. Entonces, esos niños que estaban en tu conferencia estaban con esos ojos abiertos, y yo lo vi, esos ojos abiertos, intentando poner la nueva información a donde pueda. Y después vendrían las preguntas para los papás, para los maestros, para lo que sea. Nosotros tenemos que saber que nuestro deber es exponer a los niños a las realidades, ¿no? Las realidades crudas, ¿sabes? A un niño de 2 años es una realidad que a lo que exponemos, a los 2, a los 3, a los 4, pues hay cosas para todas las edades. Pero no hay que tener miedo, porque si no lo saben, lo preguntan. Exacto. ¿Sabes? Y las preguntas de los niños son siempre impresionantes, que te dejan totalmente sin respuesta. Entonces tienes que salir de aquí la respuesta. Y después si le echas mentiras, pues obviamente que claro. La mentira te la cacha, ¿no? O sea, sí. Eso, fíjate que acabas de decir, se me hace tan importante, porque cuando lo vemos en tanatología, Nuno, que cuando a un niño no le permites elaborar el duelo porque crees que es niño y no debe ni siquiera saber nada acerca de la muerte, entonces viven un duelo a destiempo. Sí. ¿Verdad? Y entonces el mantener una mentira y decirle a un niño que si falleció su padre o su madre, que van a regresar pronto, eso es terrible, ¿no? Entonces, hay una de las cosas que a mí se me hace tan importante es decir, las cosas como son. ¿Cómo son? Porque de adulto lo vas a vivir peor. Sabes que los niños son los mejores lectores de adultos que existen. Cuando nace un niño y tú lo tomas en los brazos, tú estás aprendiendo a leerlo y él está aprendiendo a leerte. Una mamá o un papá que tiene un niño de 3-4 meses que llora, saben distinguir entre el llanto de cólica se dice, de dolor, cólico, de hambre, saben distinguir, maravilloso. ¿Y qué crees tú que está el bebé haciendo en ese tiempo? Aprendiendo a leer el adulto, porque tiene que, más que lo que dice la palabra, tiene que ver por detrás de esos ojos si está alguien que me va a cuidar para siempre. ¿Por qué crees que las historias de los cuentos de hadas terminan y fueran felices para siempre? Porque los niños necesitan de esa garantía, porque sin papás y mamás, sin los progenitores, no van a sobrevivir. La especialización que necesita nuestra especie es tan grande que cuenta con casi 90% de todo lo que hacemos es aprendizado, es aprendizaje. Nuestra genética es muy chiquita comparando con lo que vas a aprender. Y entonces, a los 8 meses que haces la vinculación, tienes que tener la certeza que que va a empezar la especialización, tienes la certeza que ese adulto va a cuidarte. Y va a cuidarte para siempre. Entonces, es que el bebé está mirando, a ver, este adulto va a cuidar de mí. Y entonces esa minucia, esa especialización se queda para toda la vida, ¿sabes? Y entonces, cuando el papá o la mamá llegan a su casa y dicen, mamá está muy feliz y tiene en los ojos la tristeza, ¿sabes? Claro. No adelanta mentirles. No ha pasado nada. Claro que ha pasado algo. Entonces, cuando tu hijo o tu hija o tu sobrino o tu sobrina o tu niño empieza de un lado al otro, ¿sabes? Caminando, corriendo, haciendo berrinche, es porque no están entendiendo algo. ¿Cuál es el principal? Que mi papá y mi mamá me dicen unas cosas con los ojos y dicen otras cosas con la boca. Y esto no es coherente. Y eso es un problema, ¿eh? Estamos enseñando en esos tiempos a nuestros niños a mentir. Sí.
¿sabes? Entonces, cuando llega el duelo, cuando llega la muerte, hay que decirles lo que pasó de acuerdo con la edad. Claro. De acuerdo con la edad, ¿sabes? Y entonces hay las historias, por ejemplo, los niños, cuando muera alguien hasta los 6 años, la mejor respuesta que pueden tener es que se fue al cielo, creas o no creas en el cielo, ¿sabes? Te cuento una anécdota. Era un amigo mío que no, es totalmente, ¿cómo se dice? ¿Ateo? Ateo. No cree en ¿sabes? nada. No cree en nada y eso. Y entonces estaba un juego de fútbol y a un jugador que tiene un infarto y se muere allí, en vivo. Y su niña de 6 años le pregunta, ¿qué pasó? Claro. ¿Sabes? Y el papá le dice, mira, es que Dios es del Chivas, ¿sabes? Y necesitaba de un jugador ahí en el cielo y entonces se vio y vino a buscar ese jugador. ¿Sabes? Ha sido la respuesta que le salió del corazón. Claro. Y el otro día esta niña fue a su colegio y la discusión era si Dios era del Chivas o del Atlas. Ay, no. Y esto resolvió el problema de niños de 6 años que han visto en vivo a alguien morir. ¿Sabes? O donde la explicación de que, mira, tuvo un infarto, que no cabe. Entonces decirle que se fue a las estrellas hasta los 6, 7, 8 años resuelve. Después de los 6, 7, 8, les dice, no, eso no existe porque yo sé que el cuerpo es muy pesado y no puede llegar al cielo porque si no se cae. ¿Qué pasa? Y te preguntan. No. Y eso es el más importante, que tengas esta transparencia. Exacto. Esta transparencia de lo que sientes es lo que enseñas. Y ahí hay una cosa fundamental, que cuando estás con niños, yo creo que es en toda la vida, que tienes que tener siempre más buenos momentos que menos buenos. ¿Sabes? Y cuando estás con más buenos momentos que menos buenos, puedes venir al podcast, puedes hacer todo lo que quieras, porque tienes la certeza que el bueno va a ganar el malo. ¿Sabes? Entonces, 2 condiciones para que estos niños puedan estar atentos. ¿Sabes? Que es el amor incondicional, ¿sabes? Que yo te amo en esta transparencia y que el bueno gane el malo. Claro. Y en este mundo... Este momento es un poco difícil, pero ya. Sí, pero fíjate bien, todo esto que acabas de decir es tan cierto como tan cierto es que nosotros los adultos necesitamos sanar. Nosotros los adultos tenemos que tener esta capacidad de darnos cuenta de que pues, hemos atravesado crisis, que hemos atravesado probablemente heridas y que las atravesamos sin sanarlas, porque las hemos querido brincar, porque nos ocasionan dolor. Entonces sabemos que no queremos sentir dolor y queremos vivir anestesiados. Y en esta anestesia que tenemos de adultos, que se nos olvidan esos momentos, anestesiamos a nuestros hijos porque no sabemos ni siquiera cómo manejar una situación así. Entonces, claro que sí, tratemos de ser adultos en donde podamos trabajar y enfrentar en el aquí y en el ahora cualquier situación que haya pasado para poder crear juntos a esta niñez más sana. Pero si el adulto no está sano porque sigue cargando 10,000 cosas, realmente se pierde esta parte de conexión y es como lo que tú acabas de decir, Nuno. El niño no lo puedes mentir. Tú le podrás hacer o armar aquí una obra de teatro pensando que somos la familia más feliz y el niño dice, no es verdad. Yo, que trabajé muchísimos años con papás y niños, mi especialidad además es niños, es trabajar con niños, y he hecho muchísimas conferencias donde empezaba siempre, ¿por qué sois papás? ¿Cuál es la razón de ser papás? Porque para ser papá, primero, tienes que estar bien, estar sanado, estar tranquilo, estar bien contigo mismo. Después, si estás bien contigo mismo, encuentras una pareja, ¿sabes?, con quien quieres ser todavía más feliz.
Y después, si estás feliz en esa pareja, puedes decidir si quieres compartir y dar continuidad a ese bienestar con alguien que va a continuarte. A continuarte no los bienes materiales, continuar tus sueños, continuar tu felicidad, continuar continuar tu placer de vivir, continuar lo que eres. Los niños no reciben, no son los que los papás les dicen que sean. Los niños son lo que los papás son. Exactamente. Lo que los papás tienen adentro, los niños van a buscar de la mamá, van a buscar del papá, de la abuela, del tío, del primo, van a buscar el mejor. Pero tienen que tener más buenos momentos que malos. Claro. Cuando lo tienen en escoja, ahí empiezan los problemas. Porque primero, los niños lo han pedido para nacer. Y la Carta de los Derechos de los Niños dice que los niños tienen derecho a tener papás de calidad. Entonces, si los papás no están bien, que se van a sanar antes de tener hijos, y si no lo consiguen, después, pero que se sanen, porque los niños lo han pedido para nacer. Entonces, tienen el derecho de tener papás de calidad que puedan sonreír más tiempo que llorar. No estoy diciendo que los problemas tienen que dejar de existir. Los problemas existen, las lágrimas existen, los problemas existen, el enojo existe, pero tú tienes que saber que cuando tienes un niño delante, tienes que saber que tienes que estar más veces bien contigo y con tu entorno que mal. Y si no estás bien, vas a dar una vuelta, vas a tomar aire, vas a tomar una sesión, vas a resolver las cosas para que cuando llegues estés bien. Yo digo a los maestros, digo a los papás, digo a todo el mundo que trabaja con niños que si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo. Porque el ingeniero se puede engañar en el puente, ¿sabe? El arquitecto se puede engañar en la puerta, pero el maestro, el papá, el educador, el psicólogo no puede engañarse, porque ese niño puede ser la última vez que va a creer en el adulto. Y tú solamente puedes pasar una vez por ese niño, a lo mejor. Puedes pasar 2, 3, pero por cada momento que pasas es un momento importante. Y nosotros sabemos que el tiempo de los niños es un tiempo que pasa demasiado rápido, que todo es rápido, que todo es de ayer. Les dices que fue ayer y dicen que ha sido a un montón de tiempo, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces, cuando tienes la responsabilidad de educar, seas maestro, seas educador, seas psicólogo, seas papá, mamá, tienes que saber que todo lo que haces tiene una importancia impresionante para ese niño. No estoy diciendo, vuelvo a decir, que es para no haber cosas menos buenas. Los niños tienen que probar el bueno y el menos bueno. No viven en un mundo idealista, pero viven en un mundo real. Y en el mundo real, las personas están más veces bien que menos bien. Porque eso es la vida. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Claro, creer que mañana va a ser mejor que hoy, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho ese cuidado de que, primero, antes de llegar a la educación, si lo puedes hacer antes de ser papá o de ser maestro, de ser lo que sea, sanarte. Ir a buscar dónde están tus sufrimientos, por qué están, cómo los resuelves, buscar ayuda, ¿sabes? Y entonces en ese momento puedes decir, vale, yo estoy bien conmigo mismo, entonces ya puedo estar bien con mi entorno, entonces ya puedo tener condiciones para tener. Estamos, hijos, estamos en el siglo XXI, ya no necesitamos muchos más humanos en el planeta, ya somos 8.000 millones. Necesitamos y de calidad en el humano, para que el humano que viene por nosotros, después de nosotros, venga con más calidad. Eso se llama evolución, que el mundo se quede mejor de lo que hemos encontrado. Sí. Por esto que dices se me hace tan lindo y tan bello, porque realmente hemos perdido esta capacidad de sorprendernos, esta capacidad de tener gratitud, que para mí eso es importantísimo. Damos por hecho lo que tenemos, damos por hecho lo que existe afuera de, cuando la verdad es un regalo que hay que estar admirando todo el tiempo. Y un hijo es una responsabilidad, y un hijo es un acto de amor y de gratitud.
Y que, como bien lo dices, si tú no quieres trabajar como un educador y tienes que trabajar porque es lo que tuviste que hacer, porque te dijeron que tenías que estudiar eso, pues realmente estás dañando a ese niño y te estás dañando a ti, porque la realidad es que la coherencia empieza ahí. Entonces, ¿qué tanto necesitan estas personas saber qué es lo que tienen que trabajar en ellos para no dejarse seguir sorprendiendo de la vida? Porque en los niños, digo, hay una gran variedad de niños, sí, claro. ¿verdad? Y entonces habrá niños que te confronten, ¿cierto o no? Hay niños que son más tranquilos, hay niños que son más miedosos, pero a final de cuentas tienes que tener esta sensibilidad y esta empatía para poder llegar a este niño y dejar algo en esa alma. ¿Sabes qué? Yo, si un día dejo de ser psicólogo, me voy a educador, me voy a maestro de kinder, porque es un mundo mágico. Poder embarazar de 20 niños, de 25 niños, de 4 en 4 años y de 3 en 3 años, y de repente los tienes ahí. Y los tienes más tiempo que están con sus papás, ¿sabes? Y poder acordarte de cada uno de ellos, porque has dejado tu huella ahí, ¿sabes? Tu huella. Y ellos que vienen después cuando cumples 16, 17, 20, 23, y vienen a cumplimentarte, hola maestra, ¿se acuerda de mí? Y tú te recuerdas, hola Gustavo, hola Manuel, hola María, ¿cómo estás? Yo no creo en una educación donde tú no te dejas marcar y no marcas. No dejas huella y no te dejas la huella de los otros en trascender. ti. Sí, trascender, ¿sabes? Porque la educación es más que dejar materia, dejar tareas, es dejar huella, ¿sabes? Y es de las cosas más maravillosas. Y yo he tenido un maestro impresionante que mis papás siempre decían, pero vosotros no tenéis clases. Es que siempre andábamos de excursión, siempre andamos de visita de estudio, siempre andamos fuera de la escuela, ¿sabes? Yendo por los olivos, ¿sí? A ver cómo se hace el aceite, a ver cómo se hacen los pasteles, a ver cómo se hace. Y una cosa que hemos aprendido con ese señor es hacer preguntas y buscar las respuestas. No me preguntes de historia de Portugal, no sé casi nada. No me preguntes de los ríos y de los, ¿cómo se dice? Los ríos más chiquitos. Yo que te iba a preguntar. No me preguntes porque no hago ni idea, pero sé ir a buscar una respuesta. ¿Sabes? Y esto han pasado 40 y 50 años, han pasado. Ha sido un hombre impresionante que 40 años después nos fuimos a cenar y lo único que recordamos unos a los otros era que habíamos sido felices, ¿sabes? Él nos marcó. Y después, como maestro en universidad, como profesor, una cosa que más linda es que la gente te diga, me acuerdo tanto de lo que me has dicho, ¿sabes? Y esto es la función de educación, ¿sabes? Más que formación es educar, y educar son los papás, son los maestros, son los psicólogos, es toda una comunidad. Para educar a un niño es necesario todo un pueblo. Y que los niños pasen por tu colegio, que pasen por tu tienda, que pasen por tu supermercado, lo que sea, y te cumplimente, hola, ¿cómo estás? Es de las cosas mejores porque es la continuidad, ¿sabes? Y entonces tienes que dejar huella y dejar que te trascendan y que trasciendan también en ti para poder continuar. El último hombre, nosotros solamente somos olvidados cuando el último hombre que se acuerda de ti haya muerto. Podemos perdurar muchísimo más. Y los niños son una responsabilidad porque son lo que son ¿cómo se dice? El sitio donde vamos a poner todos nuestros valores, todas nuestras esperanzas, todas nuestras creencias, todo lo que tenemos adentro de nosotros, lo vamos pasando, no por la palabra, pero por los gestos, ¿sabes? Y entonces no hay que ser perfecto, hay que ser real, hay que ser honesto, ¿sabes? Sincero contigo mismo y decir, esto soy yo. Y sabes, y en el momento que eres así, tienes la responsabilidad para poder transmitir. Y hay niños malos, hay niños que no son buenos, hay niños que tienen muchos problemas, pero no estamos hablando de las
franjas, no estamos hablando de las excepciones, estamos hablando del principal, de gran parte de niños que llegan al colegio y quieren aprender, gran parte de los niños que llegan a la maestra y quieren una relación, porque han tenido una relación con mamá, con papá, con el tío, con la abuela, y quieren una relación significativa, porque, como te decía, van a estar más tiempo con la maestra que con sus papás. Claro. Y llegan a la escuela y descubren que la escuela es un poco aburrida, ¿sabes? Porque es muy interesante andar en el campo, saber dónde están los pollillos de la gallina, saber dónde están las cosas, y de repente tienes que estar sentado por 60 minutos, 70 minutos, escuchando cosas que no son interesantes, de una manera que es muy poco interesante cuando comparado con el YouTube y comparado con... La competencia es muy grande, pero nosotros adultos tenemos que reinventarnos. Tenemos que no olvidar primero nuestra infancia, tenemos que dejarla venir para sentir lo que es descubrir el mundo y la dificultad que es, y cuando trabajamos con niños, tener la certeza que lo que estamos haciendo es interesante para ellos, para nosotros y para todos. ¿Sabes? No. Este es mi punto de vista. Muy lindo punto de vista, qué bonita labor. Y dime, ya casi para finalizar. Sí, muy bien. Nos faltarían 3, 4 podcasts más, ¿verdad? Pero vamos por partes, entiéndanme, ¿sí? Porque obviamente hay mucho tema, ¿no? ¿Cómo podrías, Nuno, hoy, Nuno, cómo se puede definir de todo esto que has hecho, todo este aporte, esta gran labor que has hecho con los niños, que sigues haciendo con los niños como psicólogo especialista en niños? También hoy te voy a decir, y especialista en padres, porque hay que trabajar con los papás, ¿no? Claro, siempre, entonces, siempre. Dime, ¿cómo te podrías definir? ¿Yo? Sí, claro. Yo soy un ser humano curioso, principalmente curioso, que una de las cosas que más me enamoró de la psicología es poder entender lo que pasa dentro de la mente de las personas. Y entonces, si tengo que definirme en cuanto persona y en cuanto profesional, porque yo creo que son los dos el mismo, es un curioso por el funcionamiento psicológico del ser humano, que siempre me sorprende, que siempre me entusiasma, que siempre me derrama, ¿sabes? Entonces, soy un especialista en humanos, ¿sabes? Un especialista en humanos. Sí que por si acaso tengo la formación de psicólogo y es una manera de ahí a llegar, pero ya habíamos platicado sobre eso, podemos ahí a llegar por muchos caminos, ¿sabes? Yo soy un niño grande que siempre intentó buscar un entendimiento sobre los adultos, y ahora en cuanto adulto sigo buscando el entendimiento de los adultos, de los niños, encontrar un significado, porque por veces el significado se pierde de las cosas, y por veces cuando pierdes el significado de las cosas, si hay alguien que no lo pierde, puede ayudarte a encontrar de nuevo ese significado. Por eso soy un niño grande o un grande niño, no sé, que le gusta escuchar a las personas, mirar a las personas, hablar con las personas. Se ve, ¿no? Que no me callo. ¿Sabes? Me gusta mucho el ser humano, me gusta mucho la vida y el ser humano en la vida, ¿sabes? Es de las cosas más impresionantes que conocemos, porque hasta que se sepa somos únicos en el universo conocido, por eso no es deslumbrante. Fíjate bien, y como especialista en humano, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué le hace falta al humano para ser humano? Dime 5 cosas que tú consideres. 5 cosas. Bueno, la primera ya es... sé que hay más, pero 5. Sí, no. La primera que me ocurre, amor incondicional. Yo creo que estamos muy condicionalizados. Tenemos que amarnos y amar incondicionalmente al otro, donde sea, de qué religión sea, de qué edad, de qué sexo, de qué partido, de qué política, de qué club, ¿sabes? El amor incondicional no es amar también las cosas, no es amar todo, ¿sabes? Amar incondicionalmente, aceptar el otro exactamente como es, ¿sabes? Es
permitir que tú puedas compartir con ese otro toda tu experiencia y dejar que el otro. Después, lo que nos hace más falta, volvernos a los valores de los antiguos. Yo creo que los antiguos tenían cosas impresionantes que nos enseñaban. Los viejos, ¿sabes? Los ancianos, ¿sabes? Los sabios. Tenemos que volver a los ancianos porque tenemos que volver a la sabiduría de la vida, esa sabiduría del cotidiano, la sabiduría que nos han dejado nuestros abuelos, bisabuelos, ancestros. Entonces aquí en México la sabiduría que hay de los pueblos indígenas es impresionante, hay que volver ahí. Porque estamos llegando a un punto que no sabemos ya por dónde ir. Entonces mejor volver a lo que nos ha traído una civilización con problemas, por supuesto. Después una tercera cosa, solamente más otra, lo que creo es que es la transparencia, ¿sabes? La sinceridad, ¿sabes? Ser lo que eres, sin miedos. Y eso viene de una seguridad interna, ¿sabes? Permitir que puedas decir lo que tienes que decir con cuidado, con amor, con delicadeza, con tranquilidad, sin gritos, sin enojos, sin peleas, así, ¿sabes? Así como una plática. ¿Sabes? Que me han enseñado que las discusiones son inútiles cuando son violentas. La violencia no sirve para nada. La violencia genera violencia, que genera violencia, que genera violencia. Si hablas alto, el otro habla más alto. Tienes que tener esa tranquilidad, esa transparencia de decir, te estoy hablando bajito, te estoy hablando tranquilo, no me respondas así. ¿Sabes? Y eso te trae humanidad, te trae un humanismo de vuelta. Una última cosa, la historia, ¿sabes? Nosotros no podemos olvidarnos de nuestra historia. ¿Sabes? Nuestra personal, como civilización, yo me encanta estudiar los antiguos y saber no solamente lo que decían, pero sus historias, las biografías, lo que han pasado, lo que han conquistado. Entonces, con las mujeres, lo que han tenido que luchar para conseguir llegar al siglo XXI y ejercer el voto, votar, poder platicar en público, poder salir solas, poder demostrar su inteligencia, su capacidad, tener la libertad de poder hacerlo. Estamos lejos todavía, pero hemos conquistado muchísimo. Y esa historia tiene que ser conocida porque hay muchos niños que se creen que todo ha salido del hoy, que esto no ha costado nada, que no ha sido trabajoso, no, ha sido mucho trabajo, de mucho tiempo, de muchas mujeres, de muchos hombres que han muerto para que lleguemos aquí, ¿sabes? La trascendencia. Muy bien. Qué bonito, de verdad, se necesitan más humanos, ¿no? Sí, porque claro, realmente claro. Creo que la humanidad nos hace falta más coherencia y más entendimiento de a qué hemos venido. Sí, sí. ¿Qué mundo queremos dejar? Eso. Y eso que tú acabas de decir, que la historia, sí, la historia nos determina parte de lo que somos y entender nuestra historia, podemos construir nuestro futuro. Sí. Me olvidaba de eso. ¿Sabes? De verdad. El camino. Nuno, mil gracias. ¿Pero qué crees? Llegamos a la hora de las preguntas incómodas o cómodas. De las ¿Quién sabe? Me encanta la sorpresa. Y me hizo falta traerme otro que en la próxima invitación le voy a poner que le va a fascinar. ¿Sí? Entonces pásame 3 cartitas. Muchas gracias. Me encanta la sorpresa, ¿sabes? Que como me gusta la transparencia, me gustan las preguntas así. ¿Verdad que sí? Claro. Que son inesperadas. Dime. Dime, ¿qué dije? ¿Cuál fue mi inconsciente que escogió? A ver, ¿quién consideras que es la persona más importante de tu vida en este momento? Joder, más importante una. Sí, aquí dice una. No se vayan a poner celosos y dice No, la persona con quien casé en ese momento, quien me enamoré. Yo ya vení feliz a Guadalajara y he encontrado el amor de nuevo. Y el amor de nuevo es una cosa que la vida... Yo creo que la vida te trae música si tú o las bailas o no las bailas.
Y yo he tenido la fortuna que la vida me ha traído muchas músicas que he bailado impresionante, pero esta ha sido la más impresionante. Llegar a México y encontrar el amor de nuevo ha sido el baile más impresionante, más sorprendente que he tenido. Por eso, ser amado de nuevo y haberme casado en México ha sido la cosa más impresionante. Bien, qué bonito. Sí. Pero hay otras personas. Claro. En este Pero momento, en este momento. Sí. Bien. ¿Qué experiencia de primera vez te gustaría volver a vivir? Tantas, pero la que me aparece primero es poner los pies en el mar. ¿Sabes? Me acuerdo de bebé, yo creo que tendría como un año. Bueno, la primera vez que fui no me acuerdo porque tenía como 15 días. Mamá, que era alérgica al calor, se iba siempre a playa porque en mi pueblo, mi ciudad de nacimiento, hacía mucho calor y mamá era alérgica y entonces no íbamos a playa 3 meses porque en ese tiempo teníamos 3 meses de vacaciones. Entonces, y 4 meses, íbamos de junio a octubre, una cosa impresionante. Por eso yo nací en 31 de julio y entonces a los 15 días mamá se fue a playa, por eso. Pero el año siguiente yo creo que tendría como un año y medio y me acuerdo de llegar, de tener las manos de papá prendido y ahí y tener la experiencia de sentir el agua del mar, el movimiento, ¿sabes? ¡Wow! Ha sido impresionante, me gustaría repetir esa porque ha sido tan precoz que casi se pierde ahí. Hay que volverlo a hacer. Tienes que ir a Vallartita, no sé, donde te guste. Me encanta el mar. Yo por mí vivía siempre cerca del mar. El único que está más lejos del mar en Guadalajara, que está más lejos de Guadalajara es el mar, que está a 3 horas y media. Pero ahí voy. Muy bien. ¿Qué te cuesta trabajo aceptar de tu forma de ser? Bueno, yo soy muy testarudo y por veces demasiado testarudo, ¿sabes? Cuando pongo algo en la cabeza, si no va a mi manera, tengo mucha dificultad en conseguir salir de mi punto de vista. Y la edad me ha traído mucha madurez y mucha más flexibilidad. Estoy millones de veces mejor, ¿sabes? Pero me cuesta trabajar, me cuesta aceptar que siempre que hay otro punto de vista, que hay que calmarme, que puede ser muy diferente del mío, pero que hay que calmarme, escuchar, intentar hacerlo de manera diferente, yo intentar hacerlo de manera diferente, salir de mi zona de confort. Es una cosa que me ha costado mucho trabajo y sigue costándome mucho trabajo. Por eso hay que salir de lo que se llama inteligencia artificial, inteligencia emocional, salir de tus zapatos y poder. Yo lo hago en psicología como psicólogo, pero en mi diario, en mi cotidiano, ¿sabes? Como he encontrado a lo largo de mi vida gente que no tenía la razón y me ha llevado por momentos difíciles, entonces ha sido difícil salir de esa manera de hacer e intentar hacerlo de otras maneras y estar abierto a otras maneras. Y la inteligencia artificial, la inteligencia emocional ha sido de las cosas mejores que he aprendido en mi vida en los últimos 30 años. ¿Sabes? Claro, es que somos proceso. Entonces siempre seguimos aprendiendo. Y lo más bonito es que lo veamos para poder seguir aprendiendo. De veras, Nuno, te quiero agradecer porque estuviste aquí, por esta manera de expresarnos este amor, esta manera en que ves a la niñez, cómo trabajar con ellos, porque es parte de veras de un futuro y que si no hubiera gente como tú así, el mundo estaría en lugar de involución. Hay que evolucionar, hay que cambiar y se necesitan gente de veras como tú que cambien y transformen a esta niñez. De veras, mil gracias por estar aquí. Dinos tus redes sociales, por favor, para que lo busquen, para que vean todas las cosas tan lindas. Estoy en Instagram, es identidad-universal, en Instagram y en Facebook, Nuno Colaco. Vas a buscar y ahí estoy, ¿vale? Ahí os espero.
Ahí, Vale. así de sencillito, Vale, ¿ok? sencillo. Y acuérdate, los límites los pones tú. Yo soy Sí, Lorena sí. Garzón, sanando desde el corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias.